Vamos a interpretar las medidas. Vamos a ver que tiene un ancho de 64 por una altura de 112. Vamos a hacer el cubo completo y posteriormente vamos a ir haciéndole los recortes correspondientes. Tenemos una extrusión total de 46. Entonces, vamos a tener 64 por 112. Archivo nuevo. Pieza. En alzado. Vamos a insertar un croquis. Ese croquis, como nos indica, vamos a tener 112 por 66. Vamos a hacer una extrusión en plano medio y nos dice que vale 46. Eso es lo que tenemos de medidas. Vamos a rectificarlas. 64 por 112 por 46. Vamos a darle a aceptar. Voy a reconstruir. Observen, fíjense lo que voy a hacer. No le di cotas a mi rectángulo. Simplemente le puse las acotaciones. Recuerden que esto, al momento yo de acotarlo, las líneas de cota o los elementos acotados, sí, se vuelven automáticamente de color negro. Tenemos 64. Vamos a hacer el ajuste de la medida. 64. Y automáticamente me salgo del croquis y se va a regenerar todo. Posteriormente vamos a tener lo siguiente. Un pequeño escalón, ¿sí? Que es el corte que nos está indicando. Y el corte que nos está indicando tiene una profundidad de 18. Entonces vamos a tener las medidas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos un pequeño escalón de 6, mide 16. Y si ustedes se fijan, tiene un pequeño canal que mide 3 por 1. Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. En esta cara voy a insertar un croquis, control 8. Voy a trazar las líneas con el ángulo que me está indicando. Primero lo hacemos a mano alzada y posteriormente hacemos las acotaciones. Nos dice que vale 20. De esta arista a esta línea nos dice que vale 20. El ángulo de inclinación nos dice que vale 20 grados. Como estamos hablando con ángulos complementarios, si nosotros lo ponemos totalmente recto o lo ponemos con los elementos. Entonces estaremos hablando, si nosotros le damos 20, observen lo que va a hacer. ¿Sí? No lo pondría de esa manera. Entonces, si ustedes se fijan, el ángulo nos lo está midiendo de la línea hacia adentro. Si nosotros queremos los 20, pero control 8, para que me entiendan, fíjense lo que voy a hacer. Voy a trazar una línea recta, pero esta línea es una línea constructiva. Considerando que nosotros tengamos 90 grados, este ángulo lo vamos a dar de 70. ¿Sí? Ya lo tenemos. Este ángulo es el de 20, con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿sí? Vamos a ver las siguientes características. Necesitamos determinar la altura total con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a ver si nos presenta otra vista. O una altura, que es la que nosotros vamos a tener. Tenemos una profundidad de 18. Necesitamos conocer la altura de este punto a este punto. Perdón. Necesitamos conocer esa pequeña altura. Vamos a ver si nos lo da alguno de los elementos. Este elemento, como es el que va a correr en la parte de adentro, si nosotros lo vemos, tiene una mayor longitud, va a desplazar, por lo tanto tiene una altura de 40. Si nosotros vemos, ¿sí? En la parte de este elemento, tiene que llegar a tope. Entonces, como elemento, vamos a tener una altura de 40 en esta parte para poderlo correr. Vamos a darle una extrusión de corte de 18
Vamos a dar a aceptar. Vamos a hacer los dos pequeños escalones, que son estos, que nos dice que vale 6 y tenemos la profundidad. De este lado, clic derecho, croquis, control 8. Vamos a tener dos rectángulos de esquina a esquina. Nos dice que vale 6 por 12. Y automáticamente aquí vamos a tener otro rectángulo de esquina a esquina que nos dice que vale 3 por 1. Va a tener 1 de altura y 3. 3 y 1. Ok, vamos a ver. Perdón, aquí lo tenemos y aquí nos dice que el canal vale 3 por 1. Voy a hacer un pequeño zoom para acercarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La distancia que nos tiene que quedar en medio es de 16. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, entonces ahí tenemos un pequeño detalle con la medida. Este es más grande. Vamos a editarlo. Vamos a quitarle la cota. Y vamos a recortar este pequeño elemento y este pequeño elemento. Cuando nosotros hagamos el corte, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a tener, operación corte, le voy a poner hasta la superficie, voy a seleccionar esta cara y le voy a dar a aceptar. Ya tenemos los cortes correspondientes. Ya va agarrando más forma nuestra pequeña pieza. Posteriormente, si ustedes observan, tenemos una pequeña perforación que pasa por todo. Nos dice que de la cara al centro vale 9 y tiene una pequeña perforación. Y que de la base al centro del círculo vale 30, que es lo que nosotros vamos a tener como perforación. Como perforación nos dice que es un M8, que es el elemento con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a colocarlo en esta cara, control 8. Vamos a poner una línea constructiva. Este nos dice que vale 30. La distancia de esta cara a este nos dice que vale 9. Ahí vamos a tener nuestra perforación. Fíjense lo que vamos a hacer. Como es un M9, un M8, que es lo que nos está indicando nuestra perforación, porque este es el tornillo que va a entrar o que va a perforar o que va a pasar por todo nuestro pequeño elemento o las características de nuestro elemento. Aquí nos indica que es un M8. Esta perforación, si yo la hago de 8, el M8 lo que significa es milimétrico, diámetro exterior de 8. Como no tenemos una indicación, va a tener un paso de 1. Vamos a hacer una perforación en corte de un círculo de 6 y vamos a ponerlo que perfore por todo. Vamos a ponerle por todo. Vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestro pequeño corte, ¿sí? Y ahora sí, vamos a darle nuestra pequeña asistente para taladro rosca. Tenemos dos características en la rosca. La rosca externa que corresponde al tornillo y la rosca interna que corresponde a la tuerca. Tenemos las características con las cuales nosotros vamos a trabajar. Tenemos métrico die y métrico tap. Vamos a trabajar con métrico tap y vamos a seleccionar la vista. ¿Sí? Vamos a ponerle que es un M8.
Vamos a buscarlo, 2.5, 3, 6, un M8 por 1. Y vamos a ponerle la profundidad, vamos a ponerle 46, que es el ancho total, vamos a darle más, 64, que es el ancho total, para que tengamos la rosca. Vamos a ver, tenemos ya nuestra parte roscada, nuestra rosca interna, y vemos cómo está. Esto es normal en la rosca porque tiene un ángulo, ¿sí? No tenemos ningún problema con esas características. Ahora, vamos a ver la siguiente característica. Tenemos las perforaciones, que es 1, 2 perforaciones. ¿Sí? Vamos a identificar nuestra perforación de la cara al centro, mide 9 y tenemos 40. No nos da ninguna especificación de la perforación. En la parte superior sí nos da que es un 10.5, pero aquí no nos da ninguna característica. Vamos a identificarla. Vamos a poner la parte superior. Clic derecho, croquis. Control 8. Vamos a trazar una línea constructiva en L. Así como la estoy marcando. Esta vale 40. Es la distancia entre centro y centro. 9. Y vamos a ver la cota. Tenemos 66 menos 40. Perdón, 64 menos 40. Tenemos 24 entre 2 a 12. La distancia que hay de aquí a aquí vale 12. Tenemos las dos perforaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este círculo. Shift este círculo. Voy a poner que sean iguales. Y vamos a ver la cota. Vamos a determinar nuestra cota. Vamos a buscar los tornillos o la tornillería, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver. Ok, nos dice que son 3. Este es M10. Este M10 es este que va aquí. Obviamente trae su arandela, su tornillo. Para es un tornillo de ajuste. Este es un M10 también. Entonces vamos a tenerlo con un M10. Con un solo círculo que acotemos, como yo los puse iguales, no hay tanto problema. Vamos a ponerle el corte hasta la superficie, esta cara. Okay. Ahora tenemos el croquis para la otra perforación. Y la otra perforación nos dice que vale 20, está a la mitad y vale 10.5. Vamos a poner el círculo. Voy a seleccionar el centro como referencia. De aquí a aquí vale 20. 10.5. Vamos a ponerle corte. Vamos a ver por todo. Si se fijan, pasa en medio de este elemento. Vamos a tener detalles que necesito mencionarles. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, esos pequeños detalles que nos marca, que son los redondeos de todas las esquinas, una característica importante que nosotros debemos de tener o recordar es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con piezas de fundición o piezas de algún proceso de maquinado, necesitamos nosotros redondear las esquinas para no dejar bordes filosos. Esto nos va a garantizar que nuestro trabajo esté bien hecho y como producto terminado pues tenga una calidad. Entonces vamos a redondearlo. Redondeo de 2. Seleccionamos las aristas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ojo, tengan mucho cuidado porque si seleccionan caras, alguna cara, van a ponerle el redondeo a todos los elementos que tenga esa cara. Y a veces no todos los elementos de las caras tienen los redondeos. Vamos a revisar. Ok. Vemos que sí, ya lo tenemos. Vamos a darle a aceptar. Si ustedes se fijan, mata las esquinas con los redondeos que nosotros vamos a tener. Entonces vamos a ponerle ajustador. Vamos a ponerle pieza 1. Ok, vamos a revisar si no se nos falta algún detalle. Ok, no tenemos ya detalles. Vamos con la pieza número 2, que es el tornillo. Que tenemos aquí, nos dice que mide 140 como longitud total. Esto significa, el corte que tenemos aquí, significa que visualmente es una pieza muy larga. Lo que hacen es cortarla para poderla adaptar a un dibujo, a un plano, ¿no? Eso es lo que nos indica. Y nos dice también que es un M10. Entonces vamos a hacerlo el tornillo. Vamos a empezar con la base, un rectángulo de centro. Vamos a acotarlo, mide 25 por 25. ¿Sí? Y tenemos una altura de 8. Y en el centro vamos a tener una perforación, perdón, una extrusión, esta que mide 10. Vamos a acotarla y vamos a tener la extrusión total. Nos dice que mide 140 el total, menos los 8 que tenemos, 140 menos 8, automáticamente ya tenemos nuestra longitud. Vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra pequeña pieza. Vamos a tener asistente para taladro, rosca, y vamos a tener un M10. Vamos a ponerle aquí las modificaciones. Vamos a buscarlo. El M10. Aquí está, M10 por 1. Y vamos a modificar, en vez de que sea tap, sea die, que es para tornillo. Y tenemos la rosca. La rosca nos dice que tiene un roscado de 38, que es lo que va a tener de roscado. Solamente 38, que es lo que tenemos de roscado. Vamos a aceptar. Ojo, aquí vamos a tener un pequeño detalle. Si nosotros queremos darle el ángulo que nos están dando del chaflán, que es 1 por 45, vamos a hacerlo. Vamos a darle el ángulo del chaflán para ver qué es lo que pasa con nuestro pequeño tornillo. Dejen que se reconstruya. Chaflán. Tenemos nuestro pequeño chaflán. Si ustedes son observadores, la rosca no termina, no tiene una continuidad
Pues miren, eso es a lo que me refiero. Tenemos que cortarle este espacio o hacerle ese chaflán para que nuestra rosca quede con el desván. Todos los tornillos en la punta tienen lo que es el ángulo de entrada. Entonces, si nosotros lo damos así directamente, vamos a tener problemas. Vamos a cancelarlo. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a ocultar la rosca. Voy a poner el chaflán de uno. Voy a dar a aceptar. Y luego voy a activar la rosca. Ok, no me lo dejó. Vamos entonces a hacerlo manual. Y hacerlo manual no es más que una revolución de corte. Pequeño chaflancito, control 8. Una línea constructiva. De aquí a la punta, que vale 5, que es lo que nos está dando la mitad de nuestra rosca. Y vamos a hacer un pequeño triángulo. El pequeño triángulo, como es un elemento totalmente de 1, vamos a poner lo siguiente. Observen. Hacia arriba tiene 1. Vamos a ponerle de la punta hacia el centro otra de 1. Se me trabó SolidWorks, chicos, permítanme tantito en lo que se genera. Ok, ya quiso. Ahorita les comparto la pantalla. Déjenme que sigue SolidWorks dándome problemas. Déjenme lo guardo para que no tengamos problemas. Tornillo 2. Voy a cerrar SolidWorks y ahorita la vuelvo a abrir, jóvenes, porque me está fallando un poquito. No sé qué está pasando. Ok. Déjenme
sacar unas cosas que no me está jalando Solid. Ya quiso. ¿Quién sabe qué será? Ok, ahora sí. Vamos a poner el triangulito. Vamos a poner la medida de 1 que les comentaba y de 1. Vamos a poner una línea constructiva para hacer la revolución de corte. Vamos a hacer la revolución de corte para el tornillo. En las roscas es un poquito común que pase esto, de que se clave. Así si alguien lo hace, no se preocupen, no es el programa, es la rosca para tenerlo. Mi eje de revolución va a ser este que puse en medio y lo tenemos. Como les comentaba, lo que vamos a hacer es nuestro ángulo de entrada para que tengamos el comienzo de nuestro tornillo. Es el objetivo del chaflán. Vamos a ponerlo como guardar. Vamos a abrir un nuevo documento y vamos a hacer la pieza número 3. Vamos 1, 2, vamos con el 3, que es la arandela, y el 4, esos son muy sencillos, los dejo hasta el final. Vamos con la pieza 5. La pieza 5 nos dice que mide 88 por 40, lo que vamos a tener en alzado. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esta línea. La vamos a dejar abierta con el ángulo de inclinación que nos está dando. Si ustedes observan, esta no tiene una cota, no hay ningún problema porque se va a autoajustar. Esta mide 88, mide 40. El ángulo de inclinación de esta línea 70. Como les comento, automáticamente se va a tener el ajuste. ¿Sí? Vamos a excluirlo 18, que es lo que tenemos. ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente. Si ustedes observan, tenemos una ranura de 5, que es lo que nosotros vamos a tener en este lado. ¿Sí? Nuestra pequeña ranura. Esta pequeña ranura, si ustedes se fijan, es muy parecida al tornillo. Entonces vamos a darla, ¿sí?, de la siguiente manera. El 8. El centro hacia arriba. Un rectángulo de centro. Nos dice que vale 5. De aquí a acá vale 30. Y vamos a hacer dos recortes. Un recorte, este y este. Y vamos a poner una línea aquí abajo. Y vamos a proyectar la línea. Vamos a ver si nos lo permite. Extender a entidades. Esta y esta. Perfecto. Ahora sí, vamos a recortar. Operaciones, corte, extruir. Y vamos a ponerla hasta la superficie. Seleccionamos esta. Vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestro pequeño corte.
lo único que tenemos para nuestro pequeño ajustador. No tenemos más. Archivo, guardar, ajustador. Vamos a continuar. Nuevo documento, pieza. Y vamos a hacer ahora la pieza 6. Si ustedes observan, este pequeño elemento tiene un espesor de 5, pero tiene un M8. Quiere decir lo siguiente. Número 1, que es un elemento roscado, pero que ha sido cortado o desbastado de los lados para poder entrar en la ranura y que quede con nuestro pequeño acoplador, que es lo que nosotros estamos teniendo, o la característica. Entonces, si ustedes observan, la cabeza mide 10 de diámetro, 6 de espesor. Alzado, clic derecho, croquis. Diez. Extrusión 6. Y vamos a hacer lo siguiente. Control 8. Vamos a poner otro círculo. Igual. El círculo mide 8. Que es lo que nosotros vamos a tener. Y vamos a ponerle 96 menos 6. Que es lo que nosotros vamos a tener de extrusión. 96 menos 6. Primero vamos a hacer la rosca. Asistente para taladro rosca. Es un M10. Aquí está. Vamos a seleccionar esta. Y la rosca que nosotros vamos a tener como elemento son 50 de roscado. Okay. Ahora sí, en esta cara, control 8, un rectángulo de centro. El rectángulo de centro me va a permitir para hacer los recortes correspondientes. Si ustedes se fijan, tenemos que tener un recorte, la cual nos dé el ancho de 5. ¿Sí? Tenemos la altura, vamos a ponerla de 10. El ancho, si nos interesa, 5 exactamente. Lo que nosotros vamos a recortar es el sobrante, que es esta parte. Lo mismo lo vamos a hacer del otro lado. Y la parte del centro es la que vamos a dejar. Vamos a ponerle operación extruir. Vamos a ponerle hasta la superficie. Y nuestra superficie de referencia es esta. Y ya tenemos nuestro tornillo, ¿sí? Roscado con las caras planas. Ok, vamos a ponerlo. Tornillo, pieza 5. Vamos a ponerlo archivo, guardar como. Tornillo 5. Ok, vamos a continuar con el número 7. Y el número 7 es este pequeño elemento que tenemos aquí. Este pequeño elemento que tenemos aquí tiene la característica de todas las piezas que son
de giro o tenemos características de giro están estampadas o grabadas con alguna característica. Nosotros como tal, con una herramienta que lo tengamos como tal dentro de SolidWorks, no la tenemos, pero tenemos una herramienta que se llama Envolver, que nos permite tener alguna característica muy semejante. Entonces, vamos a tener lo siguiente. 16, 28, tenemos 8 y 8. En alzado, 16, vamos a acotar, recuerden, 8 en esta misma cara, 28, 8. Lo interesante de aquí es que este pequeño regulador, ajustador, tiene una perforación de un M8 en la parte de adentro, que es lo que nosotros vamos a tener. Entonces vamos a darle en esta cara, control 8. Vamos a poner una perforación total de 6. $16 la perforación por todo. El asistente para talado, rosca, un M8. Vamos a volverla a buscar. Pero no es die, es type. La longitud total es de 16. Tenemos dos pequeños chaflanes o dos características en orilla. Para tener este elemento vamos a darle un pequeño chaflán. De 1 para tenerlo. Ok, en el plano del medio, control 8. Recuerden que una característica importante o elementos importantes es que tenemos que tener como referencia, ¿sí? Vamos a grabar o a tener los elementos de trabajo. Vamos a poner un rectángulo de 3 esquinas. ¿Sí? Vamos a tenerlo. Si nosotros lo tenemos, vamos a cerrarlo en 2. Y vamos a ver si lo podemos cerrar en 2. A ver si no se nos desproporciona mucho. Ok, vamos a jalarlo. Un poquito. Okay. Y vamos a replicarlo. Ok, vamos a hacerlo igual. Con una matriz lineal vamos a ver si podemos replicarlo. Déjenme, lo muevo, porque el problema con la herramienta de envolver es que si está tocando una arista, en este caso la arista del elemento, no te lo permite hacer.
te marca un error de construcción o un error de geometría. Vamos a darle una pequeña distancia. Punto 3. Otro rectángulo. Ponerle cotas. Ya vieron que lo podemos ajustar, no hay ningún problema. Vamos a salir del croquis, envolver en esta superficie. Vamos a ver si lo podemos grabar. Ok, nos dice que tenemos un contorno con intersección. Vamos a editarlo. Vamos a quitar esa pequeña intersección. Como puse los rectángulos juntos, es lo que nos está marcando como pequeño error. Déjenme lo edito. Vamos a separarlo punto 3. Vamos a volverla a hacer. Rectángulo de 3 esquinas. Vamos a dejarle la separación. Sí, vamos a acotar. Punto 3. 2. 2. Vamos a seleccionar este. Shift, la línea constructiva. Que sean coincidentes. Así nos salimos. Envolver. Este. En esta cara. Y aquí tenemos la parte de la inscripción que queremos hacer. Si lo queremos grabar, lo queremos estampar, lo queremos inscribir. Si lo queremos, por ejemplo, estampar, nos dice cuánto lo quieres estampar. Vamos a darle a aceptar. Ya lo tienes estampado ahí. ¿Sí? Entonces ahora sí, matriz circular. Como elemento de referencia, cualquier arista circular. Y la operación que vamos a replicar es la que acabamos de hacer, la de envolver. Déjenme le modifico aquí, son muchas. Ponerle 40, 30, ahí está. Con 30 la hacemos. Y ya está. Y tenemos nuestro ajustador.
Ajustador de tornillo es la 7. Ya lo tenemos. Ok, ya tenemos nuestro pequeño ajustador. Sí, falta el último tornillo. Ustedes observan, tenemos varias características. Tenemos la pequeña cabeza, los elementos del tornillo. Estos son solamente cortes que nosotros vamos a tener para poderlo trabajar, que es lo que tenemos para nuestro elemento. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos una altura total de 12, la altura de la cabeza que vale, perdón, la altura total de 60, la altura de la cabeza que vale 6. Tenemos nuestros elementos de lo que es el elemento. Aquí tenemos, si ustedes observan, algunas notas y vamos a empezar a trabajar. Es un M10 y este M10 mide 45. Ok, nos dice que mide 45 de nuestro sistema roscado en total, más los 3 de la punta serían 48 de roscado. Entonces tenemos nuestro elemento de 48, que es lo que vamos a tener. Luego tenemos una altura o el elemento que nos dice que vale 3, que es la pequeña característica. Este elemento es un círculo que mide 18, ¿sí? Entonces, control 8. (18 por 3). Y en la cabeza de vamos a tener un rectángulo de centro de 11. Es el que vale 12. Para ir editando las características, vamos a tener redondeos. De 1.5 con Vamos a ponerle de un lado primero y luego del otro lado. Lo que vamos a tener: asistente para taladro, métrico die M10. Vamos a modificarle en esta por los 48. A la mitad vamos a hacerle pequeño saqueo que vamos a tener, que es 3 por 45, que es esta parte. Vamos a hacérsela una línea constructiva del centro hacia arriba. Vamos a poner las constructivas y ahorita las transformamos en líneas normales. Vamos a tener 3 de aquí a acá,
y vamos a tener 3 de aquí a aquí. Esta total vale 5, para que no se nos muevan las cotas. La línea constructiva, observen, voy a recortar este pequeño elemento y voy a transformar la línea constructiva en una línea normal. Operaciones, corte de revolución, mi línea de revolución es esta. Vamos a ver, no nos hizo el corte. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos de manera un poco más suavizada. Y este es nuestro último elemento, ¿sí? De manera general. Los cortes que tiene aquí, o el elemento de corte que estamos visualizando, son representativos para ver qué es lo que está o cómo está nuestra pieza. Si ustedes observan, no tenemos ningún elemento que nos diga aquí es esto como corte. La arandela o los elementos de la arandela nos da algunas especificaciones como el diámetro interior, la nomenclatura y la tuerca. ¿Sí?